Viernes 23 de enero. Aquí estoy. Ay, mis hermanos y mis hermanas. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? Pues no que las Chivas iban a marcar la diferencia en la selección mexicana de fútbol. Por Dios, se ganó con un maldito autogol. Y todavía al Vasco le inquieren por qué llevó a esos jugadores. Esos cuyos aficionados festejan que tienen 3 victorias en el torneo. No un tricampeonato. 3 victorias en el torneo. Pero ¿cómo reaccionó el Vasco Aguirre al respecto? Escuche usted lo que dijo el técnico de la selección nacional. Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos tal, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos. Pues había que reparar. ¿Sí sabe el Vasco en qué sistema juegan dichos jugadores? ¿Sí ha leído la historia del Vasco que cuando peor nos ha ido como selección nacional, la era de los ratones verdes, era porque la base era el campeonísimo y el jamaicón Villegas lloraba por su agüita de Jamaica? Agüita de Jamaica, agüita de limón. Saludos al Sheriff Quirarte también, por supuesto, saludos. Señor Vasco, tantita madre para festejar el 10 de mayo, que ya vienen unos cuantos meses, por Dios. Vea nada más. Una oportunidad creada de Ledesma. Un centrito. Romo. Si estás viendo que Panamá no ataca, ¿qué haces allá atrás, papá? El tal Arrangel, bueno, pues no le hicieron nada, pues no atacó Panamá. González perdido, no podía, para ganar un duelo individual. No. El Piojo Alvarado, santo Dios. ¿A qué representante pertenece el Piojo Alvarado? Pregunto yo, es una pregunta, una duda. Gutiérrez y González. No jugó Sepúlveda, por cierto. Esto fue 3 oportunidades creadas y se gana con un autogol, como la final de la Nations League, que se ganó con una mano estúpida de Panamá, culpa de Panamá, no de México. Pero bueno, en fin, ya lo ven. El problema es que están viendo la tormenta, el temblor, el incendio, y nadie se hinca, salvo para tragar basura. He dicho, palabra del Señor Morales, alabado como siempre sea yo. Aquí empezamos. ¡Familia! Johnny King, Sergio Alejandro, Dave Walter y el hijo más bueno del mundo, Antonio Valle canta rey. Saludos a su madre, Teresita, que siempre nos ve. Siempre, por supuesto. Ha sido tu más fingido. Hombre. Duró más la risa que cualquier llegada de México ayer. O sea, esa risa después del Loli fue generan más mis editoriales que la selección mexicana de fútbol. Sí. Por Dios. A ver, ¿qué demonios pasó ayer, Sergio Alejandro Dip? Te escucho. Que la Liga MX le ganó a la Liga Panameña de Fútbol, básicamente. Apenas le ganó. Eso, con un autogol. Apenas. Y merecía ganar. Sí. Merecía ganar. Sí. Tuvo más la pelota, generó pocas pero más oportunidades que la Liga Panameña de Fútbol. Eso, hermano, esto no me parece parámetro de la selección mexicana de fútbol. Y entonces, ¿para qué demonios nos prestamos a estas cosas? Es decir, entonces, ¿para qué vamos a sostener una... el Vasco dice algo que ahí es la muestra fidedigna de que él no ve los partidos de sus jugadores. Es que no los he visto en entrenamientos. Tengo que ver los entrenamientos. Ya está viejito, pero hay un sistema que se llama Y Scout. Puede usarlo. Tiene un departamento de inteligencia deportiva. O sea, un seleccionador, verlos en los entrenamientos.
No, yo veo el jugador que tenga calidad y veo una platiquita con él, punto, se acabó. Por eso no es entrenador, van a decir. Bueno, en fin, por eso el Vasco que ha ganado, en fin. Toño Valle, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué se gana con un autogol nada más? Primero porque Panamá no quiso atacar, no quiso hacer daño, ¿no? O sea, México merecía ganar, sí, porque México al menos medianamente quiso salir a buscar el partido, Panamá no. Nada. Por eso llama la atención entonces que después no modifiques, perfecto, sales con 3 en el fondo. Ok, cambia sobre la marcha. Un punta, dices, Un punto, vámonos. Exactamente. O sea, no te atacaron en lo más mínimo, saca uno de los centrales, ponlo a jugar en medio campo, acompaña con alguien a Berterame, propone algo, arregla algo con lo que tienes en la cancha. Y no lo hizo. Y luego la declaración, la peor declaración de todas del Vasco sí me parece ese de, ni cuenta me di que habían 6 de Chivas. Porque entonces, a ver, no nos quieras engañar, porque no jugaste con línea de 3 nada más, porque sí. Jugaste con 3 en el fondo y con 2 carrileros para respetar a los jugadores de Chivas, claro, a González y a Ledesma, que ahí es donde más brillan, como carrileros. No salgas y digas, ni cuenta me di, por favor, porque, o sea, dejen de tratar de tomarnos... Pero, ¿sabes qué? Yo sí creo que ni cuenta se da. No, Álvaro, no. No, a ver, él dijo que no ve los partidos de Quiñones. Sí, pero los de Chivas. Mario Carrillo ha platicado mucho con nosotros de que Javier se desconecta de ciertas cosas. O sea, Javier entrena sus 2 horas y punto. No es tan apasionado y metódico. No, pero no ver Chivas, Cruz Azul, América, ¿no? Y no a lo sé, mejor piensa que Romo todavía juega en Cruz Azul. No, A lo mejor piensa que Ledesma todavía está en Holanda. A lo mejor piensa que la Cotorra sigue en Estados Unidos. A lo mejor. no, por algo le respetó el puesto. Porque si pensara que le Es ironía, ¿verdad? Para que lo entiendas tú, porque no te cuesta trabajo. la ironía. Si pensara que Ledesma estuviera en Holanda, jugaría con línea de 4. Claro. Él jugaba con Sí, en el PSV. No, no lo podía convocar porque no es fecha FIFA para empezar. No importa el intérprete. La canción es la misma, la ejecución sigue siendo la misma, pan con lo mismo. No importa si es línea de 4 o de 5. Es más, hasta peor. Yo me preguntaba anoche, ¿qué es peor? ¿Qué es más vergonzoso? ¿Perder contra Colombia 4-0 o ganarle con un autogol a la selección? Ya pensaste la respuesta después de 24 Panamá. horas. Exactamente, que no, y todavía no llega a las 24 horas. Aprende a sumar primero. Ay, perdón si te lastimé. No, perdón si yo, perdón si me vi más cañón que tú. Cuando leíste la tabla del Barcelona, Sí. ¿no, verdad? Ahí no. Así como tú también cuando dijiste en Quick Park Rangers Que fue a jugaba. propósito para ver si caías y no cayó. Yo también, Y no cayó. yo también fue a Tuvo que decir el propósito, productor. también lo que dije del Tuvo que Barcelona. decir el A ver si la productor. producción estaba atenta. Tuvo que decir- Híjole. No. Si yo también a propósito puedo hacer las cosas. y Bueno, entonces- entonces. A ver, ¿qué fue peor? ¿Lo de Colombia o esto? Lo de anoche. Ah. Lo de anoche termina siendo peor. Porque al final de cuentas, aunque México no tenga su selección, hay algunos jugadores que están en Europa, pues uno piensa que estos jugadores tienen más recorridos en la Liga MX contra equipos que aparentemente son más difíciles que los que puedan ser los mismos jugadores de Panamá, que además por primera vez jugaban juntos en el primer equipo de una selección panameña. Pero también los mexicanos. No. También los mexicanos. Pero ¿por qué No, pero ni siquiera estaban por las bandas donde habitualmente juegan. Eso es peor todavía. No, pero- o sea, pongo a los de Chivas, pero no en la posición en la que juegan en Chivas. Pero Tala no era su primer partido, Romo no era su primer partido, tampoco, Berterame no era su Marcelo primer no era su partido. primer partido. Esa Pero es esta una. no era la selección mexicana. No importa tampoco. que no Tiene los sea. mismos Eran las problemas, Sergio. estrellas pero mexicanas qué de casualidad, la Liga qué MX. casualidad, Sergio, que sigue presentando los mismos problemas. Es No que tiene profundidad, por eso te digo, no tiene generalidad, van con lo no mismo. tiene contundencia. Van técnico. Van con lo mismo. Y cuando hablabas, coincido, a ver, sería, es bueno decirlo, de que Aguirre cuando establece, es que no me di cuenta que eran 6 de Chivas. Por eso jugaste con línea de 5. Claro. Que no Nunca varías. quiera seguir viendo la cara. Estamos de acuerdo. De tontos. Tipo que varía, Que sepa que efectivamente nadie le cree, bueno, a menos que los pro vascos o a menos aquellos porristas de la ¡Hombres! selección. Hay muchos, no entran en los 10 dedos, ni en los tuyos, ni en los de Toño, ni en los de Sergio, ni en los míos. Ahí Ni de los pies, ni de- ahí son 80 dedos en total, a menos que te hayan mochado alguno del pie, ¿no? No. Entonces, a lo que voy es eso, o sea, solamente ellos podrían creer el discurso de que efectivamente... ¿Sabes qué? No me di cuenta, no me di cuenta. puede ser. Yo ¿Sí? no voy a decir nombres para no ser los famosos. Pero. Pero hay probascos que fuera del aire están arrepintiéndose. ¿Será?
Sí, Pues sí. exhíbelos, no los hagas famosos, exhíbelos. No darles fama, no darles ¿Eh? fama. No darles fama. Entonces- Hay probascos Ey. y ya. ¿Pero qué? ¿Se vuelve a prender la cámara y otra vez son probascos? Se prende la cámara y son probascos. Porque se mueren con la suya. Se mueren y se hunden con la suya. La verdad. O sea, mis hermanos. O sea, tantito más. ¿Para qué? Si el rival se te encierra, no te ataca. ¿Para qué quieres 5 ¿Para qué defensas? quieres Claro, un- ¿para qué quieres solo un punta? Sí, ¿Para qué quieres Si un... ellos juegan con Agrégale línea de otro mediocampista, cinco, otro delantero. porque solo quieres tú atacar con un 9, de acuerdo. Luego vas a meter a la hormiga, pero sacas a Berterame. Claro. Todavía peor. De hecho, Para todos los tratar de cambios- ganar al menos el juego, 2 puntas. Todos Con los- la línea de 5. No. Hay una imagen ahí donde el Vasco se ve preocupado, está haciéndole así. Su auxiliar español medio habla, pero lo interesante acá es la cara de Rafa Márquez. Rafa Márquez está así, Los vi a los 3 juntos, ¿no? no dice nada. En mi interpretación, Rafa fue muy efusivo el primer partido de este tercer proceso del Vasco contra el Nueva Zelanda. 3-0, ¿no? Él fue efusivo, él dirigió ese partido, él planteó ese partido. Después nos volvió a salir, ¿eh? Se ve que le dijeron, no me le quites protagonismo al Vasco, usted sentadito. Puede ser eso. Y entonces, ¿qué veo yo al Vasco, al Rafa diciendo? Me vale, húndete. Eso. No, nunca me quisiste, te molesta mi figura. Son Lo interpretaciones. hizo con Nacho Ambriz también, ¿no? Cuando dirige en Anfield, y ahí recuerdo una declaración después de Aguirre de qué casualidad que ese día salió Nacho de trajecito, no siempre iba de pants, y el día que dirigió en Anfield de traje, como que no le gustó en ese momento. ¿no? Que le robaran los Robar- reflectores. Sí, Aguirre no estuvo presente en ese partido en Anfield cuando dirigió al Atlético de Madrid porque estaba suspendido. Honestamente, lo más inteligente que podría hacer Rafa Márquez es deslindar. Claro, claro. Porque si México hace el ridículo y fracasa de forma importante. Míralo, ahí está, míralo. Sí, la vi. Rafa dice, Van los tres. me vale. Sí. Mira, el Chucky ya Ante se un deslindó, ridículo, No Ya creo. se está deslindando. ante un ridículo grande en el Mundial, se van todos, incluido Rafa. Por eso Rafa tiene que... Incluido Rafa. Tiene que ser marcar ahí su ¿Sí distancia. seguirán todos? Seguramente. Con un ridículo en el Mundial, sí. O sea, ¿tú crees que se va a ir Cisniega, Duilio, al amigo de... Deberían, ¿no? ¿Por ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? No es Duilio, tu ¿Quién es amigo. amigo? ¿Quién es? Duilio, ¿no es tu amigo? No, no es mi amigo. Pero León habla de ti. Pero Habla mal de ti, habla mal de mí. entonces te traiciona, era tu amigo, ¿no? No, porque la traición solo viene de los amigos. Entonces, Entonces, tiene que deslindarse. claro. Hacerse a un lado. No se va a deslindar ni se va a hacer a un lado. No va a renunciar a este cargo de su auxiliar, No, pero... pero sí. A ver, Rafa también ha estado en las grandes ligas Pero- del mundial. Rafa es más que el Vasco como figura. Él, Estamos de acuerdo. por eso, Rafa es más como... pero él firmó un contrato de 6 años, de acuerdo a algunos informes llega, él dice, yo voy a hacer que me respeten los... Claro, dejé Barcelona. Sí, no se fue- ya sea que se lo quieran echar, digamos, o al final del Mundial, o quizás él es el que se queda con el equipo después del Mundial, la selección, pero a los 2 años se lo quieren echar, él dice, a mí me respetan mis 6 años. Eso lo sé de buena fuente. Ok. ¿No crees que Hugo? De buena fuente. De buena fuente. Ok. Es que luego tenemos buenas fuentes. Sí, No son buenas ah, fuentes. pero hay algunos que mienten y engañan, ¿no? A Hugo lo echaron de selección mexicana y Hugo es el único que es más que Rafa. En la Sí, jerarquía sí, sí. Ahora, pero del Hugo fútbol sí mexicano. tenía injerencia directa sobre el equipo, Sí. que a final de cuentas no pasó olímpico. No, claro, pero me Rafa- refiero que no le respetaron su Ah, no, de contrato. acuerdo. ¿Por qué se lo respetarían a Rafa? No, pero al Por menos eso. el arrancar el proceso sí Por eso, pero él dice que respeten mis 6 años. Ya si me echan, de todos modos. la historia nos dice ¿Cuántos que- faltan? 3 años, me La sigues historia pagando nos los dice otros que 3. no va a pasar. Mira. Porque en un ciclo, cuando ha habido 3 técnicos nacionales, Yo creo no que, podemos apelar yo a creo se que van a Miquel respetar. sí respetaría el contrato de Rafa. Y el del Vasco también lo va a respetar. El del Vasco no queda de Se otra. acaba en el Mundial. El Vasco queda Eran menos 5 de meses. 150 días. Está respetando contratos de puestos más pequeños o menos Burocrático. De menos jerarquía, Burocracia. administrativos. Está respetando puestos administrativos, cambiándolo con nombres eufemísticos, ¿no? Diciendo te voy a dar un título de así rimbombante, pero te voy a correr. Título Te voy- senior. te voy- sí, Senior. sí, cuando se acabe No, te voy junior, a echar. senior. Entonces, yo creo que ya. Lo mejor sería echar al Vasco.
Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, Y a Rafa quizá dice, ya que se quede todo. pero pueden los Nos ha dueños... demostrado que sí, ¿eh? No, pueden los dueños de los equipos de la Liga MX reunirse después de un ridículo en el Mundial y echarlos a todos, incluido Mikel. Pueden. Si pasa Por supuesto algo, que pueden. Ah, los dueños del claro. fútbol algún mexicano. pararrayos tendría que haber, ¿no? O sea, Están todos. alguna consecuencia tendría que haber si el Mundial es malo. Exactamente. A ver, si tú tuvieras el absoluto poder, Sí. Hoy, ustedes tres tuvieran el absoluto poder, ¿a quiénes echaban hoy? hoy, Hoy. al Vasco y pongo al Tuca. Ok. Yo he a hecho, Rafa. yo he hecho a Mikel, a Ibar Cisniega, a Duilio, bueno, hasta ahí llega lo de la selección, ¿no? Tres. De entrada esos tres ya. ¿Técnico? Ya nos quedamos, ahí voy. A Javier Aguirre. Y entonces ahora sí empezamos la reestructuración. Pero con Rafa. Tienes que ¿O mostrar. alrededor de Rafa o de otro entrenador? No, yo pensaría en un entrenador más Peso pesado. más peso pesado. Claro, Tuca. Yo estaría entre Tuca, estaría entre Ambriz y hasta Almada. Hugo no. Antes no que el sé. turco. ¿Otra vez Almada? Antes que el turco. Entendí, Hugo. No, el Hugo. turco. No, Tigre yo diría por el Gareca, turco. ya. Tigre Gareca, no. Yo pensaría turco. Ya, Tigre Gareca ahorita no. Tigre Gareca. No, ese lo quiero para otro. Porque además entendiendo que ese efecto inmediato que suele tener el turco, ¿no? Aprovechalo. Claro, ciclos cortos en el Ciclos papel. cortos. Y ya después del Mundial se lo entregas a Rafa. Sí. Ya por el turco. La Pero cosa el es que el turco no turco. va a decir nada más de aquí al No, Mundial. no. ¿Turco antes que Jardín? No, pero. Acaban de enfrentar Yo también. se acaban de enfrentar en una final y ganó el Bien. turco. Está bien. Le ganó la final de Liga y la final del campeón de El campeones. problema. O sea, solo por los últimos 12 El minutos. No solo por eso, No por el 5 parece veces que te- campeón de Ajá, Liga. el problema- con cuatro No, equipos Campeón, distintos. Tricampeón. 5 veces campeón con 4 equipos El- diferentes. Nunca he visto que Jardín deje a un equipo último lugar. Al turco sí lo he visto, ¿verdad? El problema es que el turco lo ha dicho en las últimas semanas. Por eso lo y des- atraes con el Y Mundial. le después dices, de cada Mundial. campeonato lo ha dicho, que consiguió ahora. Ya el tren de la selección se fue. No, pero- o sea, es que Pero estamos especulando. De entrada no, se va a ir Aguirre. Ya si especulamos con que se va Aguirre. No, pero no estamos especulando en el tema de lo que piensa el turco. Y el turco al parecer, sí lo dice porque está dolido. Está muy dolido porque da la impresión que en algún momento cuando si Coca y no sé qué, su nombre estaba ahí. Lo pones ya y le Su das nombre el estaba Mundial. ahí y se lo ofrecieron. Pero tú me dices ahorita, Y su presente a la no es hora de bueno. la hora, Almada, su presente no es bueno. Lo descartaron. Me pones en la lista dos técnicos. o sea, tú necesitas el momento. Yo te pongo en la vista técnicos que no han dicho que no van a dirigir a la selección en este momento. Lo convences, ¿Eh? lo convences. Con un a- mundial, lo en el convences mundial, a- se ha Convencer a calificado. Lola González y a No lo Camilo sé, López no lo de sé. el Lagartos de No, Tabasco. a veces el orgullo es muy cañón. El No, orgullo es muy a cañón. billetazos. Mira, Claro. ¿qué dijo el otro día el turco? Mundial, nadie dice que no. Nunca dirigiría a la América. Prefiero jugar contra Ya lo ellos dirigió. y, Tuca dijo que no, prefería ser y barrendero. ganarle. ¿Qué O sea, pasó? el Bueno. Tuca prefería ser barrendero e inmortalizó los partidos moleros. Y mi Tuca ahí se sentó. Claro. Lo hizo bien. Pero a la hora de la hora se fue porque no aceptó ciertas cosas. ¿Mm? Mira cómo fue el karma. No el karma, pues, las paradojas de la vida. Luego en Tigres, ¿cómo sale mi tuca? Ah, claro. Sí. ¿Y para qué ibas a decir que te Que tú a quienes dejarías o a pri- quienes quitarías. Primero. Empiezas por. Ahí viene la carnicería. Cortacabezas, Era lo que venga. quería, era lo que quería. La carnicería. Ay, mis hermanos. Primero, Empezabas tengo por. un dilema. Está muy difícil esa pelea. Me van a comprender. Willo Davino y Ibar Cisniega. Juntos. Sí, pero que tú me dices primero. O sea, aquí Bueno. a alguien le tengo que hablar primero. Mandas el WhatsApp y lo pegas a los dos el mismo ya. Así. Ibar Cisniega. Ahí tendría que poner. ¿Qué hace Ibar? Que fue pentatleta, ¿no? Que fue Que pentatleta. yo recuerdo que los pentatletas en aquel momento, ¿no? ¿Seguirá recibiendo su beca Es lo que te iba a decir del ejército. beca ¿no? del ejército? Sí, porque a través del ejército conseguían ciertos beneficios y no becas, era pensión. Pensión Pensión. militar. Sí. ¿Seguirá No recibiendo sé si él haya su hecho beca ese militar? trámite en ese momento, Ok, ¿verdad? ok. Ibar. 2. Duilio. 3. El Vasco. ¿Miquel se sala?
Fíjate que haciendo un buen análisis, haciendo un buen análisis, Cabildeado. Estás reculando. Cabildeado. No, sí, no, yo no conozco personalmente Oye, no, ni yo, ni conozco yo personalmente a Mikel. Me gustaría cabildear con él, o sea, a ver. Yo lo único que criticaría a Mikel es, no le criticaría, le advertiría a Mikel. Él no puso al Vasco, ¿verdad? lo mantuvo. Lo heredó. Pero él sí puede quitarlo. Pues sería un problema político grave, ¿no? O sea, tendría que consultarlo con... Ya estás haciendo muchas telarañas, di lo que harías. Ya. Sí. Mikel, hasta ahorita, no estorba. Y no es contraproducente. No sabemos qué tanto ayuda también. Sí, exacto, o sea, está muy Dices, triste. no estorba, y yo digo... Ajá, tampoco influye, parecería. Va, El alto comisionado, como que ni fu ni fa, Pero no... Pues a ver, no sé. hubo un alto pero sí comisionado ayuda. que nos habló del fondo de inversión. no Saludos pasó. a Juan Carlos. Ajá. Pero Mikel Arriola se ayuda. yo sé, no procedió. Entonces, Y no Mikel procedió. Arriola se ayuda. ¿Cómo dice el refrán? Que no estorba. El que no estorba sí se Claro, ayuda. mucho ayuda que o sea, yo lo que veo de Mikel es, no estorba a nadie. No. No estorba a nadie. Bueno, Pero, a ver, ¿alguien me dice que está hasta arriba de los primeros que mencioné? Ibar, Duilio. En el papel sí. Sí, pues Primero es Mikel. el jefe de los, es En el el jefe de los Él tres. tiene dos posiciones, no una, tiene dos, de hecho. Ok. no, tres. Ah, de FIFA, ¿no? Uno tiene de... Ok. No. Pero es de la liga y de la Ok, selección. pero Es comisionado, es de la liga, además es el tripartita. Expansión, femenil, No, todo. al Vasco, al Vasco. para mí es Ibar, Duilio, el Vasco. En esos tres, Mikel no entra en el top 3. Entiendo. Después, En teoría es el de alto más, el de puesto más alto. O sea, es pero él increíble. no los puso, hermano. No, pero los Él ha los puede mantenido. quitar. Y no ha hecho Yo sí nada. porque sí le quiero advertir, eso ya no me dejaron advertirle, quiero advertirle una cosa a Mikel. Usted no los puso. No es su culpa lo que esté pasando ahorita. Pero en el Mundial sí va a ser su legado. Porque cuando nos preguntemos, oye, después de este ridículo o histórico paso de la selección mexicana, ¿quién era el presidente de la federación? Por supuesto. Las pulgas se le van a cargar a Mikel. Yo le aconsejo a Mikel, así como hizo evaluación en enero de muchos puestos administrativos de la federación, e hizo cambios, unos muy buenos, otros con eufemismos para respetar contratos, sabiendo que después les van a... Yo le diría, Mikel, cambia el Vasco. Estás a tiempo, papá. Estás a tiempo. Sí, es riesgoso, pero ya estuvo Jimmy, ya estuvo el Vasco. Ninguno de estos tres fue tuyo, ¿eh? El Vasco no es tuyo, pero sí está en ti dar un golpe de timón, un golpe de imagen. Entiendo que es de fútbol y es deporte. Igual se puede quedar último, ¿eh? Sería poco probable, incluso con esa selección. Se puede quedar último, se puede ser un fracaso, sí, pero por lo menos ahorita le das a nuestros genes mexicas lo que queremos. Estás soñando. Tú sueñas igual que Santi Jiménez. Tú sueñas igual que Santi Jiménez. ¿Por qué? Pues porque le dices, le advierto, a ver, Mikel, se lo pides. No va a pasar. O sea, el Vasco va a dirigir. No va a pasar. Pero a ver, ¿qué pasa si el Vasco es un fracaso? ¿Le van a cargar las pulgas a Mikel o no? Bueno, tendrá que... ¡Se las van a cargar! Bien, Pero él también puede decir, yo no lo puse, yo no lo elegí, no era mi compadre. No era mi compadre. No, pero lo pudiste haber quitado, Sergio. O sea, entonces, porque entonces si no, ¿de qué sirve? O sea, si después si no tomas ningún tipo de decisión, Es lo que quiero ver. asumes que heredaste todo. Mira. Entonces, Peláez llega a Chivas. Y lo primero que hace es dejar a Tena. Lo primero que hace es dejar... Esas pulgas se la cambiaron. Porque el propio Ricardo dijo, sí, es mi técnico. Ya lo asumes como tu técnico. Pero ¿te acuerdas de una vez que dijo Luis Fernando Tena? ¿Qué dijo? Cuando le preguntaron sobre todos los refuerzos que estaban llegando. No sé, yo no los pedí. Así dijo. Bueno, ahora, No me acuerdo, pero haré el esfuerzo Sí. de creerte. otro punto importante. Pero sabemos que no va a pasar, ¿verdad? Sí, No, claro. Desafortunadamente no va a pasar. Pero ¿por qué no? Aunque tú lo estás invitando. Han pasado 3 técnicos, ¿por qué no pasaría un cuarto? porque faltan 140 días para el Mundial. Está bien, so what? Con Pues yo también lo quitaba. Yo también, pero no. Yo también lo quitaba hace rato. ¿Tú en qué orden Yo quitas? lo dejaba. Yo solo, hoy, a 4 meses y medio del Mundial, solo quitaba el Vasco.
Ya luego vemos qué hacemos con lo directivo, si estuviera en mí. Duilio no lo quitabas. No. Ya, Perdón, al técnico. yo no lo dejaba. Uy, Y ponía al cabildeado. Tuca. Cabildeado. Tampoco los conozco. Ok. ¿A quién ¿Seguro? pondrías? Seguro, 100%. Al Tuca. Al Tuca. Oiga, orden. Tuca. Turco. No, mi orden. A ver. Tuca. Jardín. Ese sería mi orden. 1 y 2. Sí. Tú. Tuca 1, Turco 2 Ok. y ya. Y ya. Uno de esos dos, pero primero Tuca. Dionisio. Tigre Gareca. Promotor. ¿Cómo problema? ¿Tigre Gareca 1 no? No, sería Tuca, Tuca 1. Almada 2, Sí. Yargini 3, Luis Ambriz 4 y el Turco 5. ¿Cómo? Par de americanistas dolidos de la era del ¿sabes por qué? Toluca. Porque si él ha dicho El hombre que evitó ya ese el tren, tetracampeonato. si ya ese tren se pasó, entonces tengo que ver si lo convenzo, por eso lo dejo hasta la quinta posibilidad. Ahora, Convence. Antonio. Turco 1, Tuca 2, Jardine 3. Míralo, Tuca, Sí, está bien. Míralo, Yo quiero Tuca. tener al Tuca aquí. A mí me gusta tener al Tuca aquí. Hoy estoy en la silla del Tuca. Me gusta que el Tuca esté aquí. Ahora, Quiero seguir platicando con el Tuca y hablando con el Tuca. se viene el partido contra Bolivia. Viene, ¿por qué objetivos en transitivo? Sí, porque Querrás decir. sí, yo escucho que no, Malagón ya perdió terreno, Tara Rangel ya está por encima de él. Escuchas muchas estupideces. No, pero es Te digo que las digas. No, bueno, muchas es que lo que tiene uno que escuchar en todos lados, Sí, eso o es leer, ¿no? Eso es cierto. Entonces, ¿a qué me refiero? Si Javier Aguirre sabía que iba a enfrentar a la selección C de Panamá, ¿Y a la A de Bolivia? no sé si a la A, porque ha de tener algunos por ahí, pero sí una selección más competitiva, porque es una selección que tiene el repechaje en el mes de marzo. Sí, totalmente. ¿No? En su casa. Entonces, cuando ves que de arranque guarda a Gallardo, que parecía que no iba a arrancar, Sí. que iba a Cuando arrancar. entró fue lo mejor. Sí, que, bueno, definió. Guarda a Gallardo, guarda a Sánchez, guarda a Reyes, guarda también a Diego Lainez, guarda a Diego Lainez. Entonces yo quiero pensar que él para el partido contra Bolivia dice, estos son los que realmente mejor tengo y van a ir a la cancha. Y entre ellos, Malagón. Es decir, otra vez en el partido más importante va a poner a Malagón bajo No los tres sabemos. postes. Estás dando por un hecho que iría Malagón. ¿Qué si va a hacer? No. A ver, yo ¿Qué si va el Tala otra vez? no, ni va a ir Tala ni va a ir Acevedo. ¿Cómo sabes? Porque además, allá te va, sabes? después de lo que fue la Copa Oro, donde Malagón fue el titular, los 7 partidos siguientes, contemplado el de ayer y los 6 que cerraron el año pasado, Sin victoria. ha ido turnando. Ha ido turnando un partido Malagón, uno el Tala, otro Malagón, uno el Tala. Ayer fue el Tala. Como Malagón. Va a ir Malagón. En el partido más importante otra vez de la gira, contra el rival que va aparentemente es más difícil, porque sí tiene algo que prepararse y que pelear en el repechaje. Bolivia, séptimo, de la zona más fácil para clasificar en el mundo, la de Conmebol. 7 de 10. Si no clasificas en Conmebol, tienes que ser reverendamente muy malo. Muy malo. Hasta México, séptimo, podría clasificar. ¿Este México? Séptimo. No. ¿Este México? Este México. No, O sea, no. Revisemos los últimos. Ya nos pasó por encima Colombia, ¿no? Haberemos enfrentado recientemente se va a perder. Colombia y Ecuador también ya lo hemos enfrentado. Empate y sacamos un De punto. acuerdo, Sacamos un sí, punto. de Vamos. acuerdo, ok, está bien. Y Brasil y Argentina. No. Brasil, ¿cuál Brasil? ¿De ahorita? ¿A este México? Ah, no, se pierde. Ahí está. Coño, nada más hay que ganar partidos contra el Es 7. que yo no sé ahorita. 6-5. Ayer no le ganaste a la selección B de Panamá. Yo sé que con una selección B de México. Pero bueno, le ganaste de manera circunstancial en la última jugada. ¿No estás de acuerdo que lo de Conmebol es de risa que clasifiquen 7 de 10? 7 de 10. Ahorita con 7 de 10. cuando eran 5 directo y 1 65% de él, 100%. Zona más fácil para Que clasificar. puede ser un 70% si Bolivia se Imagínate, mete al repechaje. uno de los peores Brasiles de la historia en crisis. Clasifica. Y ese Brasil en CONCACAF calificaría primero. O sea, este Brasil malo Sí, riéndose. y riéndose, Sin técnico. sin problemas. Sin técnico. No lo sé, Ricky. No, sí. No, sí.
Sí, pero aquí se exige más, en esta zona. ¿Aquí? Ahora, no sé si pueden hacer juego bonito en las canchas de Potreros. Centroamérica, de Caribe. No sé si ahí pueden tocar bonito, ¿verdad? Pero porque ir a Paraguay debe ser bien fácil ponerte a tocar. Por lo menos ir a las canchas han de Bolivia. estar mejor. Las canchas No están sé. mejor. La Conmebol, por lo menos en el pasto, se ha de estar al tiro. Bueno, señores, damas y caballeros. Va a ganar Bolivia. Pausa. Va a ganar Bolivia. Va a ganar Bolivia. Pongan al Tala mejor. Pausa y venimos con más. Buenas noches a todos, porque hoy no venimos a quedar bien con nadie. Hoy no venimos a maquillar la realidad, hoy no venimos a proteger egos ni discursos cómodos. Hoy venimos a decir las cosas como son, aunque incomoden, aunque molesten, aunque ardan, porque lo que está pasando alrededor de la selección mexicana ya dejó de ser un simple debate futbolístico y se convirtió en un problema de credibilidad, de criterio y de coherencia. Porque una cosa es analizar un partido, una alineación, un sistema táctico. Y otra muy distinta es ver cómo se toman decisiones que parecen desconectadas de lo que sucede en la cancha, de lo que pasa los fines de semana, de lo que el aficionado ve claramente, mientras desde adentro se insiste en una narrativa que ya no convence a nadie, y el mejor ejemplo de eso es Javier Aguirre. Un técnico con experiencia, sí. Un técnico con trayectoria, sí. Un técnico que ha estado en mundiales, sí. Pero también un técnico que hoy parece encerrado en sus propias obsesiones, en sus propias ideas, en su propio criterio, sin escuchar lo que la realidad le grita en la cara. Porque cuando empiezas a justificar decisiones diciendo que te basas más en los entrenamientos que en los partidos, algo está mal, muy mal. Porque el fútbol se juega los fines de semana, no en las prácticas. Porque el jugador se mide cuando hay presión real, cuando hay público, cuando hay errores que cuestan puntos. No cuando el balón rueda sin consecuencias. Y ahí es donde empieza la desconexión más peligrosa, la del criterio. Porque si el entrenador confía más en lo que ve a puerta cerrada que en lo que sucede en partidos oficiales, entonces el mensaje al futbolista es claro, da igual cómo juegues el domingo. Lo que importa es caerle bien al entrenador de lunes a viernes, y eso, en una selección nacional, es veneno puro. Y si hablamos de obsesiones, hay que hablar del tema que más ruido ha generado, la portería. Porque lo que está pasando con los porteros ya no es un debate técnico, es un circo. Tala Rangel, Malagón, Ochoa, y nadie sabe realmente cuál es el criterio. A Tala se le defiende diciendo que juega bien con los pies, que sale del área, que entrena bien. Pero cada fin de semana comete errores. Errores claros. Errores visibles. Errores que cuestan goles. Y aún así, se le sigue protegiendo, se le sigue justificando, se le sigue empujando. A Malagón. Cuando falla uno, se le crucifica. Cuando salva 5, se dice que no basta. Cuando gana títulos, se minimiza. Cuando tiene experiencia en finales, se ignora. ¿Por qué? Porque no encaja en el molde del técnico. Porque no juega como a Aguirre le gusta. Y Ochoa ya ni siquiera entra. En el debate deportivo, Ochoa está ahí por lo que representa, por lo que fue, por lo simbólico. Pero nadie, absolutamente nadie, puede decir con seriedad que hoy es la mejor opción futbolística. Y aún así, sigue apareciendo en la conversación. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Esto es una selección o es un experimento personal? Y no solo pasa en la portería. Pasa también con jugadores de campo. Piojo Alvarado es el caso más evidente. Un jugador que no desborda, que no centra, que no gana duelos, que se cae solo. Que vive más en el suelo que de pie, y que aún así, sigue siendo titular, sigue siendo protegido, sigue siendo defendido. ¿Con qué argumentos? ¿Con qué números? ¿Con qué impacto real en selección? Nadie lo sabe. Pero ahí está, partido tras partido, convocatoria tras convocatoria, como si fuera intocable. Y lo mismo pasa con Charly Rodríguez, buen jugador de club. Sí, cumplidor, ordenado, pero en selección simplemente no aparece, no marca diferencia, no cambia partidos, no asume protagonismo, y aún así sigue siendo considerado como pieza importante, y mientras tanto, otros jugadores que levantan la mano, que muestran personalidad, que juegan bien en sus clubes, simplemente no reciben la misma confianza. ¿Por qué? Porque no encajan en la idea preconcebida del técnico, porque no forman parte de su núcleo de seguridad, y eso es peligrosísimo. Porque cuando un entrenador se rodea solo de los jugadores que le dan tranquilidad emocional, deja de tomar decisiones deportivas y empieza a tomar decisiones personales. Y aquí es donde el debate deja de ser futbolístico y se vuelve estructural, porque el problema no es solo Aguirre. El problema es que nadie parece ponerle un alto. Nadie parece cuestionar de verdad sus decisiones. Nadie parece exigirle coherencia entre discurso y hechos.
porque decir que vas a elegir a los mejores y luego ignorar el rendimiento de fin de semana es una contradicción. Decir que no hay jerarquías y luego repetir los mismos nombres es otra. Decir que estás abierto a todos y luego cerrar filas con un grupo reducido es otra más, y mientras tanto, el mundial se acerca, y el margen de error será 2, y el nivel de exigencia va a subir brutalmente. Y todo esto que hoy parece un debate de mesa caliente, mañana se va a traducir en goles en contra, en partidos perdidos, en frustración nacional, y por eso el tono hoy es duro, porque ya no estamos para medias tintas, porque ya no estamos para discursos bonitos, porque ya no estamos para proteger sensibilidades, estamos para exigir, para cuestionar, para incomodar. Porque si México llega al Mundial con este nivel de improvisación, con este nivel de favoritismos, con este nivel de desconexión entre cancha y decisiones, el golpe va a ser histórico y lo peor no será perder. Lo peor será perder sin entender por qué. Y perder sin entender por qué es exactamente el escenario que se está construyendo poco a poco, casi sin que muchos se den cuenta, porque cuando normalizas decisiones incoherentes, cuando justificas lo injustificable, cuando conviertes la crítica en traición y la autocrítica en ataque personal, el fútbol deja de ser un espacio de competencia sana y se transforma en un territorio de egos, de caprichos y de silencios incómodos, porque aquí nadie está diciendo que Javier Aguirre no sepa de fútbol. Eso sería absurdo. El problema no es su conocimiento, el problema es su rigidez, esa sensación de que ya decidió quiénes son sus jugadores y quiénes no, independientemente de lo que pase cada fin de semana. Esa sensación de que hay un guión previo y que los partidos solo sirven para confirmar lo que ya piensa. Y cuando eso pasa, el proceso se contamina, porque el futbolista que rinde y no es convocado empieza a preguntarse para qué esforzarse más. Y el que juega mal y sigue siendo llamado empieza a relajarse, y así se rompe la competencia interna, que es uno de los pilares de cualquier selección fuerte, y no es un tema menor, porque la competencia interna eleva el nivel, obliga a mejorar, obliga a no conformarse. Pero cuando los lugares parecen asignados de antemano, cuando hay nombres que pase lo que pase siempre están, el mensaje es devastador, y eso se ve reflejado en la cancha, en jugadores que juegan sin urgencia, en decisiones lentas, en pases seguros, cuando el partido pide atrevimiento, porque el miedo a perder el puesto ya no existe y sin miedo tampoco hay hambre. Y aquí volvemos al punto de la portería, porque es el símbolo perfecto de este desorden. Tal Arrangel comete errores claros en su club, errores que cualquier aficionado ve, errores que se repiten y aún así se le justifica con argumentos abstractos, que si juega bien con los pies, que si entiende la salida, que si entrena bien. Pero, ¿de qué sirve todo eso si cada 2 partidos regala un gol? Y no se trata de crucificarlo, se trata de medir con la misma vara, porque cuando Malagón falla una vez, el juicio es inmediato. Cuando Tala falla 5, hay paciencia infinita, y esa diferencia de trato no pasa desapercibida, ni para los jugadores ni para el entorno. Y entonces el discurso de la meritocracia se cae solo, porque la meritocracia implica consecuencias, implica premios y castigos, implica coherencia, y hoy, en la selección mexicana, esa coherencia brilla, por su ausencia, y no es solo en la portería. Es en las bandas, es en el mediocampo, es en la delantera. Jugadores que no producen siguen siendo intocables, jugadores que levantan la mano siguen esperando. Y todo parece depender más del gusto personal del entrenador que del rendimiento real. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo de verdad, porque cuando empiezas a hablar de gustos, de filias y de fobias, el fútbol deja de ser un deporte colectivo y se convierte en una suma de decisiones subjetivas. Y eso, en un mundial, es suicida, porque el mundial no perdona caprichos, no perdona favoritismos, no perdona improvisaciones. Te pone frente a los mejores, te exige al máximo y te expone sin filtros. Y ahí todas estas decisiones que hoy parecen pequeñas se convierten en diferencias enormes. Y mientras tanto, la prensa también juega su papel, porque hay quienes prefieren callar para no incomodar. Hay quienes maquillan la realidad con frases bonitas, hay quienes defienden decisiones indefendibles para no perder acceso, para no romper relaciones. Y eso también es parte del problema, porque el periodismo deportivo no está para aplaudir todo, está para cuestionar, para exigir, para poner el dedo en la llaga cuando hace falta. Y hoy, más que nunca, hace falta. Porque el aficionado no es tonto, ve los partidos, ve los errores, ve las incongruencias, y cuando siente que le quieren vender una versión edulcorada de la realidad, se desconecta, pierde confianza, se cansa, y ese cansancio es peligroso. Porque una selección sin respaldo emocional llega débil a un mundial, llega sin energía,
Llega sin esa conexión que tantas veces ha sido el motor en los momentos difíciles. Y por eso el tono hoy es tan duro. Porque todavía hay tiempo de corregir. Porque todavía hay margen de maniobra. Pero ese margen se está cerrando rápido. Porque el Mundial no va a esperar a que Aguirre se convenza de que algunos de sus favoritos no están dando el nivel. No va a esperar a que se resuelvan internas. No va a esperar a que se aclaren criterios. Va a llegar. Y cuando llegue, no habrá excusas. Y entonces será demasiado tarde para decir nos equivocamos. Demasiado tarde para cambiar porteros. Demasiado tarde para darle confianza a jugadores que nunca la tuvieron. Demasiado tarde para corregir sistemas que nunca funcionaron. Y eso es lo que hoy sé. Quiere evitar. No con insultos, no con ataques personales, sino con crítica frontal, honesta, directa. Con debate real. Con exigencia. Porque exigir no es odiar. Exigir es querer que algo sea mejor. Y hoy, la selección mexicana necesita exigencia más que nunca. Necesita que le digan la verdad. Necesita que le marquen errores. Necesita que alguien le ponga un espejo enfrente. Porque si no, el golpe que viene va a ser durísimo. Y no por perder, sino por perder sin rumbo, sin identidad. Sin respuestas. Y todavía hay tiempo de cambiar eso. Pero solos y se toman decisiones. Valientes. Solo si se deja de proteger a unos pocos y se piensa en el colectivo. Solo si se entiende que el Mundial no se juega con egos, se juega con rendimiento. Y hasta que eso pase. Aquí vamos a seguir, hablando, señalando, incomodando, porque el silencio sería complicidad. Y la complicidad es justamente lo que más daño le ha hecho históricamente al fútbol mexicano, esa red silenciosa donde nadie quiere incomodar. Donde todos prefieren mirar hacia otro lado, mientras el problema crece, se hace estructural y termina explotando en el peor momento posible. Porque cuando las decisiones se toman para quedar bien y no para competir mejor, el resultado siempre es el mismo, fracaso anunciado. Y por eso hoy el foco no puede desviarse. No puede convertirse esto en una pelea de egos entre comentaristas, ni en una guerra de declaraciones, ni en una defensa ciega del entrenador, solo porque ya lo conocemos o ya estuvo en otros mundiales. La experiencia sirve cuando se acompaña de autocrítica, no cuando se convierte en escudo para no cambiar nada, porque la sensación que hoy se percibe es que Javier Aguirre cree que el tiempo todavía es amplio, que aún puede seguir probando, que aún puede seguir justificando decisiones con el argumento de los entrenamientos, del día a día, de la cercanía. Pero el Mundial no se prepara desde la cercanía emocional. Se prepara desde la exigencia máxima, y aquí es donde hay que decir algo con toda claridad: el jugador que rinde mal en su club no puede ser titular en selección solo porque entrena bien. Eso no existe en el fútbol de alto nivel. Entrenar bien es una obligación mínima, no un mérito extraordinario. El mérito está en rendir cuando hay presión real, y cuando ese criterio se pierde. Cuando se diluye la frontera entre club y selección, cuando se empieza a confundir el favoritismo con confianza, el proceso se debilita desde adentro y no es casualidad que, cada vez que México enfrenta a un rival serio, aparezcan las mismas carencias: falta de reacción, falta de liderazgo, falta de creatividad, falta de personalidad. Porque esos defectos no nacen en un partido, se arrastran durante meses, y mientras tanto, seguimos escuchando excusas: que si las lesiones, que si no están los europeos, que si el calendario, que si el rival se encerró. Todo eso es cierto, pero no explica todo. Porque otros países también tienen lesiones, también juegan sin europeos. También enfrentan bloques bajos, y aún así proponen algo más, y aquí es donde el discurso de Panamá C se vuelve ridículo. Porque cuando repites una y otra vez que el rival es una selección C, lo único que haces es exponerte más. Porque si ganas, no hiciste nada extraordinario, y si pierdes o sufres, quedas en evidencia. Y México sufrió, aunque haya ganado. Sufrió para generar, sufrió para romper líneas, sufrió para imponer condiciones. Y eso no se puede maquillar. Y lo más grave es que esta no es una sorpresa. No es algo nuevo. Es una constante. Y cuando una constante no se corrige, deja de ser casualidad. Por eso el problema no es solo de nombres, es de modelo. Un modelo que privilegia la comodidad, que evita el conflicto, que protege a ciertos jugadores y deja a otros en segundo plano. Un modelo que no castiga el bajo rendimiento y no premia la valentía. Y en un mundial, ese modelo se desploma, porque el mundial es cruel. Te enfrenta a tus límites. Te obliga a tomar decisiones bajo presión extrema. Y si llegas sin un criterio claro, sin una jerarquía definida, sin una idea sólida, el golpe es inevitable. Y lo peor de todo es que, después del golpe, siempre viene la misma frase: nos equivocamos, pero decir nos equivocamos, después, ya no sirve. Sirve decirlo antes. Sirve corregir a tiempo. Y hoy todavía se puede corregir.
todavía se puede replantear la portería. Todavía se puede redefinir quiénes son realmente los intocables y quiénes no. Todavía se puede ajustar el sistema. Todavía se puede darle espacio a jugadores con hambre real. Pero para eso hace falta algo que hoy parece escaso: humildad para aceptar que algunas decisiones no han funcionado. Humildad para escuchar críticas. Humildad para cambiar de opinión. Porque el fútbol no castiga al que se equivoca, castiga al que se aferra al error. Y ahí, la sensación es que hay una terquedad peligrosa. Una terquedad que se disfraza de convicción, pero que en realidad es miedo a reconocer fallas. Y el miedo, otra vez, vuelve a aparecer como hilo conductor. Miedo a perder el control. Miedo a romper con lo conocido. Miedo a apostar por algo distinto. Pero, si algo ha demostrado la historia del fútbol es que los mundiales no se ganan con miedo. Se ganan con personalidad, con atrevimiento, con decisiones fuertes, y México, si quiere competir de verdad, tiene que dejar de jugar a no perder y empezar a jugar a ganar. No solo en la cancha, también en la toma de decisiones. Porque hoy, más allá del marcador, más allá de la racha cortada, más allá del 1-0, la realidad es clara: esta selección todavía no convence, todavía no ilusiona, todavía no transmite seguridad, y eso, a estas alturas, debería prender todas las alarmas. Porque el Mundial no va a perdonar errores de lectura, no va a perdonar favoritismos, no va a perdonar improvisaciones. Y cuando llegue ese momento, cuando el balón ruede y el país entero esté mirando, ya no habrá micrófonos para justificar, ni conferencias para explicar, ni entrenamientos para convencer. Solo habrá fútbol, crudo, real, implacable. Y ahí se verá quién estaba preparado y quién no. Por eso hoy no se puede bajar el tono. Hoy no se puede suavizar el discurso. Hoy no se puede fingir que todo está bien, porque no lo está. Y decirlo no es traicionar a la selección, es intentar salvarla del golpe que se viene. Así que seguiremos aquí, señalando, incomodando, exigiendo, porque el fútbol mexicano no necesita aplausos falsos, necesita verdad, y decir la verdad. Aunque duela, es el último acto de responsabilidad. ¿Qué le queda a quien todavía cree que este proceso puede enderezarse? Porque cuando ya nadie se atreve a decir lo que está mal, lo que sigue es el silencio previo al fracaso. Y México ha estado demasiado tiempo caminando peligrosamente cerca de ese silencio cómodo, donde todos saben que algo no funciona. Pero pocos se animan a señalarlo de frente, porque es más fácil decir que vamos bien, que hay sensaciones positivas, que se está trabajando, que aceptar que el equipo no tiene identidad, que el criterio de selección es confuso, que las decisiones parecen más emocionales que deportivas. Y ese autoengaño colectivo es letal cuando se trata de competir al máximo nivel. Y aquí hay que ser claros: nadie espera que México gane el Mundial. Eso sería absurdo. Pero sí se espera que compita con dignidad, con claridad, con una idea reconocible. Y ahí, a estas alturas del proceso, esa idea no aparece por ningún lado. Un día se juega con línea de 5, otro con línea de 4. Un día se prioriza la salida limpia, otro se juega directo. Un día se habla de jóvenes, otro se recurre a los mismos de siempre. Y ese vaivén constante no construye nada, solo genera confusión. Y esa confusión se traslada al campo. Se ven jugadores que dudan, que no saben si subir o quedarse, que no saben si arriesgar o asegurar, que no saben si un error les va a costar la convocatoria o si da igual. Y cuando un futbolista no tiene certezas, su rendimiento cae. Por eso, el problema no es solo táctico, es psicológico. Es un equipo que no juega liberado, que no se expresa, que no disfruta. Y el fútbol, sin disfrute, se vuelve pesado, lento, predecible, y no es culpa de los jugadores. Ellos hacen lo que pueden, dentro del marco que se les da. El problema es el marco. Un marco rígido, conservador,